Hola chicos del 311, 312. Bueno, pues el día de hoy termina nuestro curso de Historia 1 y como lo platicamos al iniciar el curso, en el IEMS la historia se estudia, se trabaja del presente al pasado. Así que, bueno, pues este presente pasado, pasado presente, estuvo abordado a partir de líneas del tiempo, cuestionarios, crucigramas, sopas de letra, cómics, videos, algunas participaciones de ustedes, que, bueno, pues en este momento fueron un poco más complicadas por esto de estar trabajando en línea. La presencia de ustedes la agradezco porque, bueno, pues fue en general bastante numerosa. Continuando con este final del curso, quiero que pues recordemos que estuvimos trabajando la metodología histórica, sabemos para qué nos sirve la historia, por qué es importante estudiar historia, de dónde viene esta información que los historiadores recibimos para interpretar lo que pasó en aquel pasado remoto o cercano. Y bueno, pues esto se trabajó a partir de ciertos cuestionamientos que ustedes hicieron y concluyendo con un crucigrama. Así que una vez que entendemos algunos conceptos que se manejan en la disciplina histórica, iniciamos con esto que a ustedes les llama mucho la atención, que es la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial que, bueno, pues se trabajó de manera cronológica y que culminó en un cómic que, bueno, pues en el que ustedes destacaron lo más importante de lo que sucede en 1939, cuando inicia este proceso, 1940, 41, 42, la entrada de los Estados Unidos, cómo Alemania hasta ese momento era el país que dirigía los destinos de este enfrentamiento, pero finalmente, bueno, la entrada de Japón a Pearl Harbor va a inclinar la balanza hacia estas potencias aliadas y poco a poco el poderío de las potencias del eje se va a ir mermando hasta pues llegar al suicidio de Adolfo Hitler, que, bueno, pues no superó esta derrota. Sin embargo, bueno, pues sabemos que los japoneses continuaban y no es hasta el lanzamiento de 2 bombas atómicas que este conflicto concluye de manera total. También, bueno, pues estuvimos viendo la importancia de la ONU para equilibrar, para llevar esta paz al mundo y sobre todo hicimos énfasis en la tolerancia que debe haber de pues lo diferente. No es necesario tener la aceptación del otro y, bueno, pues esto es lo que creo que nos deja este proceso tan importante en el mundo. Pasamos a la Guerra Fría como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, este proceso que dura 44 años. Y, bueno, pues a partir de videos, de documentales, se pudieron ver, por ejemplo, el movimiento hippie, el rock, la Guerra de Corea, Revolución Cubana. Ustedes ubicaron estos procesos en una línea del tiempo y, bueno, pues con el desplome del bloque socialista y la caída del muro de Berlín, bueno, pues terminamos Guerra Fría y con esto iniciamos una hegemonía para los Estados Unidos. Estados Unidos se queda como el país, la potencia y, bueno, pues sus aliados bajo este sistema capitalista, quienes van a manejar el mundo que estamos viviendo las consecuencias de un neoliberalismo, de un capitalismo voraz y bueno, pues en realidad creo que ustedes han hecho conciencia de la importancia de tener hábitos más sanos de consumo, reflexionar acerca de esta globalización que, si bien ha traído en cuanto a comunicación
pues situaciones muy positivas, también pues nos ha traído situaciones muy negativas como la contaminación, la devastación de árboles, la pérdida de muchos animales que bueno pues ya están extintos, etcétera. Y bueno pues creo que el haber concluido hasta aquí a pesar de las circunstancias y condiciones, bueno pues nos da creo que a los grupos, a ustedes y a mí una satisfacción muy particular y muy grata de que ustedes pues sepan cómo comprender la historia, reflexionar el para qué sirve el estudio de la historia y que pues realmente la hagan de una materia de su vida cotidiana. Y bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos el siguiente semestre. Metodología de la historia. En primero, ¿qué es la historia? La historia es la disciplina de las ciencias sociales que estudia y relata los acontecimientos pasados de la humanidad. La metodología que lleva la historia parte de técnicas, métodos y procedimientos para manejar las fuentes primarias y secundarias. Fuentes de la historia. Las fuentes primarias son las que se elaboran al momento del acontecimiento. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona. Las fuentes secundarias son aquellas que se elaboran a partir de las primarias, como los libros y artículos. ¿En qué nos ayuda la historia? Nos ayuda a conocer y estudiar el pasado para dar una explicación a la situación actual. Nos ayuda a no cometer los errores del pasado. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico mundial porque por lo menos una nación de cada continente estuvo involucrada en este conflicto. Una de las causas fueron las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió muchos territorios y se vio obligado a pagar año tras año. La segunda causa fue el enfrentamiento ideológico de los gobiernos fascistas con los gobiernos comunistas de la Unión Soviética y con los gobiernos democráticos de Estados Unidos. La tercera causa fue la crisis económica del año de 1929, que llevó al surgimiento de gobiernos fascistas como el nazismo en Alemania. La causa fundamental fue la invasión a Polonia. En 1940, el 9 de abril, Hitler invadió Dinamarca y Noruega. El 14 de mayo del mismo año, Hitler inició invasión hacia Bélgica, Holanda y Francia. El 10 de junio, Italia le declaró la guerra a Francia e Inglaterra. Hubo 4 frentes de guerra: Mediterráneo, Oriental, Occidental y el Pacífico. Este último fue indirectamente, puesto que Japón había atacado a Estados Unidos. ¿Quiénes fueron las potencias del eje? Fueron Berlín, Roma, Tokio. ¿Quiénes fueron los de Triple Alianza? Estaba conformado por Inglaterra, Francia y más adelante se uniría Estados Unidos e Italia.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Muñoz Contreras Dana Karen y hoy le voy a hablar sobre la Guerra Fría. ¿Qué causó la Guerra Fría? Bueno, resumiendo todo el problema, fue también por la parte de la Unión Soviética que quería difundir al mundo su ideología comunista. Y eso fue lo que espantó a Estados Unidos, que serían los americanos, ya que ellos odiaban ese sistema político. También, los soviéticos temían a que Estados Unidos ocupara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Y por parte de Estados Unidos, ellos adquirieron armas atómicas, lo que causó que la Unión Soviética se alarmara por tal acontecimiento. Entonces, digamos que lo que fue Estados Unidos y también lo que fue la Unión Soviética, entre ambos países temían el ataque de uno a otro. Claro, por todas estas bases, o estas raíces, que fue con lo que empezó la Guerra Fría, es porque ellos temían el ataque de uno a otro, ¿no? En esta parte podrán ver los acontecimientos de la Guerra Fría. Podrán ver que aquí les dejé una línea del tiempo realizada a mano sobre los acontecimientos ocurridos mientras que la Guerra Fría ocurría. Ajá, como podrán ver, está la creación del Estado de Israel, la independencia de India, la Revolución cubana, los acontecimientos, digo, que también pueden ver de abajo, está la Guerra de Corea, laica al espacio y la fundación de la OPEP. Entre esos está la Guerra de Vietnam. También en 1962, como podrán ver, está el encarcelamiento de Nelson Mandela, el Have a Dream y la dictadura de Pinochet. En 1938, como podrán ver, está la creación de la bomba atómica. Abajo podrán ver que está encerrado con verde y abajo podrán ver que dice Años Dorados de Estados Unidos, estilo de vida, refrigerador y aspiradoras, que ya era lo que comenzaba en Estados Unidos. Y para finalizar, en 1989 fue la desintegración de la Unión Soviética. Y esto pueden verlo a detalle, qué fue lo que fue ocurriendo durante los años de la Guerra Fría, qué es lo que ocurrió en el mundo. Al final podremos ver lo que es sus consecuencias, ¿no? Que hubo en esta guerra. Una guerra sin, por así decirlo, sin sentido, ¿no? En ese caso sería que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes cargamentos de armas atómicas. Claro, por todo, ¿no? Porque entre ambos temían su contraataque, ¿no? También estuvo que se derrumbó el comunismo, que fue una de las razones también por las que se alarmó a Estados Unidos, ya que no les gusta el sistema político, ¿no? Perdón, una disculpa. También podremos ver que los Estados Unidos se volvió única superpotencia en el mundo. También se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y por último, que sería el final de la Unión Soviética, que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, ya que después de toda esta guerra, ya todo lo que fue su economía se fue derrumbando lentamente. Y con esto podemos finalizar. Les pude resumir lo que fue la Guerra Fría y en este caso, como podrán ver, fue una guerra para mí sin sentido, ¿no? Ambos países temían su ataque, pero ¿a qué costo, no?
a costa de muchas consecuencias, como ya lo vieron. Este, pero espero que hayan entendido y captado el resumen sobre esta guerra, ¿no? Y lo importante que debe de ser no hacer guerras. Pues muchas gracias. Hola, soy Ricardo Torres y esto es un pequeño resumen de la Guerra de Corea. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue tomada por las dos superpotencias. La URSS toma Corea del Norte y Estados Unidos agarra Corea del Sur. ¿Qué fue? Fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió el país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Causas: los problemas que tenían las dos superpotencias, la gran rivalidad entre Corea del Norte y Corea del Sur, el intento de unificar Corea del Sur con Corea del Norte. Acciones: Corea del Norte invade Corea del Sur. Estados Unidos y la ONU ayudan a Corea del Sur a contraatacar la invasión de Corea del Norte. China frena el ataque de la ONU. Hasta el paralelo 38. Por el empate técnico-militar se hicieron negociaciones que concluyeron en la firma del armisticio. Consecuencias: 1 millón de coreanos muertos. Se crea una zona desmilitarizada. Corea del Norte y Corea del Sur se reconstruyen desde cero. Corea dividida en dos por el paralelo 38. Hay muchos orígenes sobre la creación de este estado, pero realmente se constituyó de manera artificial, pues era una minoría judía la que habitaba esas tierras, incluso desde la ocupación británica, que dominó el territorio desde antes de la Primera Guerra Mundial, y que a lo largo de esos años fue implantando población de origen judío. De hecho, Inglaterra como potencia ocupante fue avalada por la Liga de las Naciones, que le confirió un estatus de protectorado a ese coloniaje otorgándole su administración legal en 1922. Se trataba por ese entonces, a la salida de la Primera Guerra, del reparto de las colonias y de las esferas de influencia, de los mercados y en ese reparto del botín. Inglaterra se quedó con el territorio ya que dominaba desde 1915. Como Estado, se inicia una proclamación de la independencia en 1948. Este hecho histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del sionismo, para establecer una nación soberana en la que consideraban que era su patria, la antigua Tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la presión por establecer un Estado judío aumentó, y se decidió la partición entre judíos y palestinos del territorio, hasta entonces controlado por la potencia europea, con el siguiente nacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio, dando pie a la Primera Guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Y tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por las tropas judías. Pero el de 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. Buenas tardes, mi nombre es Diego López Carrillo, soy del grupo 311 y voy a explicarles un trabajo de mi clase de historia. Movimiento hippie. Fue conocido así por una manifestación contracultural en los Estados Unidos en los años 60, expandiéndose por todo el mundo y estableciendo ciertos valores que lo volvieron único. Surgió como una corriente juvenil que buscaba detener la guerra de Vietnam con los Estados Unidos en esa época. Esto perduró en las generaciones anteriores, surgiendo así los neo-hippies. De hecho, algunos reductos hippies existen hoy en día. Algunos de los principales íconos hippies son artistas y músicos como The Doors, Jimi Hendrix, John Lennon, Yoko Ono,
Bob Dylan, Allen Ginsberg, Carlos Santana, Paul McCartney, los Rolling Stones, Janis Joplin y muchos otros más. Se han hecho documentales y películas también sobre el movimiento hippie. Por ejemplo, están Forrest Gump, Across the Universe, Wanderlust, Easy Rider, Kill Your Darlings, Taking Woodstock, Once Upon a Time a Hollywood, entre otros. Su intención fue ser lo contrario al consumismo y profesar una vida simple y desprendida y valorar las expresiones artísticas y musicales como el rock psicodélico, el groove y el folk, y así como experiencias no tan ordinarias como el amor libre, el consumo de drogas como la marihuana, el LSD, entre otras más, aspirándolas en sus estados elevados de conciencia junto a sus doctrinas religiosas que provienen del mundo oriental. Las consecuencias del movimiento fueron la perduración de este durante décadas y hoy en día es posible percibir su legado alternativo y fascista. Otra fue la oposición interna en la que participaron los hippies en la guerra de Vietnam, brindando apoyo determinado en la lucha por la igualdad de género, de razas y permitir la homosexualidad en el occidente, así como sus influencias en las artes, el cine y la cultura, que es muy reconocida en general. Sus frases, sus valores y sus principios podrían formar parte en la idea de las personas en el mundo, ya que así podríamos vivir en un mundo mejor. En total fueron 35 frases las que hicieron, las cuales les leeré a continuación. Amor y paz y nada más. Haz el amor y no la guerra. Sin amor no habrá paz. Antes de que alcancemos la paz mundial, tenemos que encontrar la paz en las calles. Prohibido prohibir. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Sueña con un mundo de amor y paz y lo haremos realidad. Quisiera vivir en un mundo donde los rifles dispararan balas de chocolate. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. En asuntos internacionales, la paz es un periodo de trampas entre dos luchas. No hay camino para la paz es el camino. La paz comienza con una sonrisa. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Que nadie se haga ilusiones de la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. Dale una oportunidad a la paz. La solidaridad y la paz van de la mano. Si quieres la justicia, defiende la vida. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Paz, amor y felicidad para todos. Si todo el mundo demandase paz en vez de otro televisor, entonces habría paz. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Si queremos gozar la paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Si quieres que el mundo cambie, comienza por ti mismo. No necesitas una espada para cortar flores. Si solo necesitamos la paz para amarnos, dejemos todo lo demás a un lado. Guerras, violencia, maltrato, cuando aprendemos que esto no nos lleva a ningún lado.
Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se convierte en tu compañero. Todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. La ley subyuga, los pájaros se quieren fugar. Como verán, estas frases vienen acompañadas de sus razones y motivos, así como artistas y cantantes que fueron autores de algunas de ellas. Otras características asociadas con el movimiento son la ropa de colores brillantes, de estética psicodélica, o en su defecto, desteñidas camisas floreadas o muy coloridas, faldas largas, pantalones de campana o botamanga ancha, etc., junto con sus estilos de no vestir occidentalmente como las ropas americanas estilo Cherokee, o el de Colombia con sus características mochilas arhuaca o tutú iku, las cuales no son tan populares hoy en día, las prendas de la India o las africanas y la adopción de símbolos como las flores o los indios americanos. Otra muy notoria es el consumo de drogas como la marihuana, el hachís y los alucinógenos como el LSD y la psilocibina, que es un hongo. Principalmente lo hacen para divertirse o para una especie de meditación y relajación de la mente y la conciencia llamada la experiencia psicodélica, algo que predicó Aldous Huxley, Allen Ginsberg y en especial Timothy Leary a principios de los 60. Esto se asocia mucho con el chamanismo y la espiritualidad alternativa. Esta es una de las razones por las que consumen drogas tan fuertes como el alcohol y la cocaína y otras más. Esta es la razón por la que prefieren este tipo de drogas, pero al ser psicodélicas se recibe la crítica de que los consumidores sucumban a ser adictos y encima volverse violentos. Y para concluir, había surgido un mito popular de que el movimiento había desaparecido debido a que los hippies tendieron a evitar la publicidad después del verano del amor y de Woodstock, pero en realidad continuó existiendo en comunidades de varios países que sí fueron evolucionando algunas comunas, creando las ecoaldeas que hoy en día existen o también son llamadas comunas del 2000. Pero los hippies modernos son artesanos y viajan por el mundo, y en sí ya no se otorgan esto de la subcultura, pero su estilo de vida sí tiene una que otra cosa parecida a lo que solía ser antes. Los neo-hippies en la actualidad hacen festivales y eventos para celebrar la vida y el amor, el cual es llamado el Festival de la Paz. Por su atención, gracias. Revolución cubana. Causas. Para el movimiento el 26 de julio fue el gobierno autoritario y represivo de Batista y la injerencia de los Estados Unidos en la política cubana. Para el gobierno de Batista fue el asalto al cuartel Moncada. Cuba a finales de la década de 1950 se debatía entre un crudo contraste social, acciones, pulso con Estados Unidos en defensa de los ideales, presentación de servicios médicos a América Latina, campaña de alfabetización de 1961, establecimiento del polo científico y el desarrollo del sector biotecnológico. Toma de Moncada. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo a cuyo mando estaba el entonces abogado Fidel Castro con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Regreso a Sierra Maestra. En territorio mexicano, Castro conoció a Ernesto Che Guevara junto con su hermano y otros aliados. Empezó a organizar la guerrilla que buscaría hacer la revolución en Cuba. El grupo se preparó durante varios meses y en noviembre de 1956 partió de Veracruz rumbo regreso a Sierra Maestra. Avanza a partir de la implementación del sistema socialista.
No está su meta temporal porque el socialismo se avanza en distintos países de acuerdo con sus condiciones objetivas propias en Cuba, donde las condiciones del sistema socialista podrían haber dado paso a un mayor descontento popular. Consecuencias: caída de la dictadura de Fulgencio Batista, Cuba se convierte en estado socialista, bloqueo estadounidense contra Cuba, creación de la Legión Anticomunista del Caribe, lucha contra bandidos, cero alfabetismo, malo económicamente debido al bloqueo norteamericano, bienestar a la nación y seguridad social. Hola a todos, mi nombre es Bárbara. Les hablaré de la carrera lunar en Estados Unidos. El primer evento importante fue el 31 de enero de 1958, cuando se lanzó el primer satélite artificial Explorer 1. Después inició el viaje Apolo 11. Antes del lanzamiento, los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edward Aldrin dieron una conferencia de prensa con todos los aspectos de la aventura que vivirían. En 1969, el 20 de julio, son lanzados al espacio y después de varias separaciones del cohete, se desprende una nave más pequeña que será la que los lleva a la Luna. Armstrong y Aldrin inician el descenso y caen en la superficie lunar y toman muestras del suelo lunar. Inicia el descenso hacia la Tierra. La cápsula cae al mar en el Océano Pacífico. Después de sacar a los astronautas, las mantienen en un confinamiento durante 21 días para evitar la posible contaminación. Mientras tanto, otro equipo analiza las muestras de la Luna que trajeron los astronautas. Y ahí acaba el viaje del Apolo 11. En 1975, Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en un programa conjunto llamado Apolo-Soyuz, en el que participan en experimentos conjuntos. A partir de entonces, la competición de una carrera espacial cae en el olvido. Con este evento, la carrera espacial concluye y poco a poco, por falta de interés y de presupuesto, el programa lunar se cancela. Con esto terminamos el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, maestros y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el fin del sistema socialista. Uno de los desarrollos son: en 1985 llega el gobierno Mikhail, enfrentando la crisis política y económica bajo dos acciones de gobierno: perestroika y glasnost. En 1991, Gorbachev renuncia al gobierno y a su vez desintegra a la URSS, surgiendo la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Esto comenzó en octubre de 1917. Durante el desarrollo de esta política se comienza a establecer leyes que se manifiestan. Comienzan a actuar la ley de la elevación constante del trabajo. Los trabajadores comienzan a defender sus derechos. Algunas de las causas externas fueron crisis de petróleo por guerra árabe-Israel y surgimiento de la OPEC, llegada de Anwar a Egipto cambiando su política prosoviética hacia el capitalismo, a realizar un acuerdo de paz con Israel en 1978. La otra fue incorporación del país al bloque socialista, apoyo y gasto de las URSS aprovechando la crisis petrolera. Algunas de las consecuencias fueron: los países del este de Europa del Este Algunas consecuencias fueron: los países del Estado de Europa van a perder la rectoría de la URSS, produciendo cambios de gobierno, caída del muro de Berlín bajo la presión de Alemania Occidental, apoyado por Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Se van a dar una migración importante de Alemania Oriental, pasado por Checoslovaquia hasta la Alemania de un occidente. Polonia surge Partido Solidaridad, liderado por Lech, llega al poder de 1989. Yo les hablaré sobre el tema la caída del bloque socialista. La caída del bloque socialista surge con el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó por el derrumbe de uno de sus continentes. El movimiento que definitivamente derrumbó la URSS
vino de Rusia, la nación que había construido el imperio zarista, antecesor del Estado soviético. Caída del bloque socialista. La caída del bloque socialista europeo es conocida como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética y fue llevada a la práctica en todo el territorio de la Unión Soviética por Mikhail Gorbachov un mes después de tomar el poder. Caída del Muro de Berlín. Fue derribado el Muro de Berlín que dividió la capital alemana. Su caída posibilitó la reunificación alemana y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría. El Muro de Berlín fue considerado por muchos la máxima representación de la Guerra Fría y la división de Europa. Los temas que se vieron todos fueron muy interesantes. La historia son muestras de vida, ya que son hechos históricos del pasado. Como por ejemplo en los hechos de las guerras, los antecedentes son las crisis económicas. Me gustó mucho el tema de las guerras, ya que los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles. Además de ello, se formaron los bloques militares de la OTAN y Pacto de Varsovia. Me gustó mucho la forma en la que la maestra dio los temas. Siento que los temas que dio fueron muy sencillos. Y de los temas que me hubiera gustado poder ver también serían el de la guerra de los pasteles y de la civilización grecolatina. También me hubiera gustado saber más sobre Hitler y cómo fue durante la guerra.